¿Qué tal? Muy buen día. Sean bienvenidos a esta explicación del mega simulacro de la UAP, que es este examen gratuito que UNX te está regalando en este 2025 para que puedas prepararte para el ingreso a la UAP. Vamos con esta primera lectura. Este video nos vamos a enfocar en la parte de español, que es habilidades de lenguaje y comunicación. Así que vamos directamente al primer texto que contiene 3 preguntas. La primera lectura era sobre la palabra ñero. La pregunta 1 es una pregunta fáctica que dice, ¿qué obra indica que ñero significa amigo o compañero? Vamos buscando en la lectura, hay que ver justamente porque había como varias interpretaciones del significado de esta palabra, pero vamos a buscar específicamente la que diga amigo o compañero, ¿sí? Que la tenemos aquí en la línea 21, aquí, ¿sí? Entonces, aquí solamente hay que ver a quién se refiere. ¿Cuál fue la institución que dijo que ñero significaba amigo o compañero? Y esto lo vemos un poquitito más arriba, donde dice que es el Diccionario del Español de México, el DEM del Colegio de México. Entonces, de las 4 opciones que tenemos, pues la respuesta correcta va a ser la letra A, el Diccionario del Español de México, el DEM. Muy bien. En la pregunta número 2 dice, de la lectura se puede deducir que, aquí tenemos una pregunta de inferencia, es un dato que no está en la lectura, pero tenemos que entenderlo a través de esta. Dice, las palabras poseen únicamente los significados que tienen los diccionarios rigen nuestra lengua y cultura, una misma palabra puede tener significados diferentes de acuerdo a la obra que se consulta, o ningún guatemalteco utiliza la palabra ñero. En preguntas de inferencia o de deducción, hay que evitar en la medida de lo posible utilizar palabras generalizantes, palabras como todos, nadie, nunca, siempre. También entrarían palabras como únicamente o como único, solamente o como solo, o la palabra ningún, que ya la había comentado, ¿no? Entonces, decir que ningún guatemalteco utiliza la palabra ñero es un dato que no se puede saber, porque de los millones de guatemaltecos que haya, realmente no sabemos si específicamente todos carecen de esta palabra, ¿sí? Y decir únicamente, pues sería algo inapropiado para una inferencia. Además de que, de hecho, es contrario a lo que se indica. Dice que las palabras solamente poseen los significados de los diccionarios, pero la lectura nos da a entender que puede haber palabras que a lo mejor no estén en un diccionario, pero que se puedan utilizar, ¿vale? Tenemos 2 opciones. Los diccionarios rigen nuestra lengua y cultura. A ver, pueden regir quizá la lengua, y esto de regir lo ponemos muy en tela de juicio porque aquí solamente nos está hablando de lo que significa una palabra, ¿no? La cultura sale sobrando, o sea, no podemos decir que un diseñador rige la cultura, por ejemplo, mexicana, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta es la letra C de casita. Una misma palabra puede tener diferentes significados de acuerdo a la obra, porque en la lectura, pues sí, nos habla justamente de lo que dice la RAE, el Diccionario de Americanismos, nos habla del Diccionario del Español de México, del Diccionario Breve de Mexicanismos, y en estas obras tenemos, si bien son acepciones similares, al final de cuentas tenemos diferencias entre uno y otro. Entonces podemos decir que esta misma palabra puede tener diferentes significados de acuerdo a la obra que esté consultando. Por eso la respuesta correcta en esta pregunta número 2 es la letra C de casita. Ahora, en la pregunta número 3 que habla sobre la palabra peyorativo, en la línea 42, aquí lo tenemos con el significado de coloquial, jocoso, negativo o inofensivo. Aquí probablemente la palabra jocoso no la ubiques. La palabra jocoso significa gracioso, ¿ok? Las demás creo que no hay tanta bronca. Para cuando te pregunten por el significado de una palabra, lo mejor, sobre todo si no conoces la palabra, por ejemplo aquí, peyorativo puede que muchos no la ubiquen, va a ser leer el contexto completo. Una línea antes, una línea después o el párrafo completito donde se encuentre la palabra. En este caso voy a leer a partir de del punto último. Dice, con el tiempo la palabra fue perdiendo su sentido amistoso e inofensivo para transformarse en un sentido peyorativo. Ok, entonces si antes tenía un sentido amistoso y ahora en el presente te dice que va perdiendo este sentido amistoso, entonces va a ser menos amistoso. ¿Cuál sería menos amistoso de las que tenemos aquí entonces como respuesta? Coloquial, jocoso,
coloquial es como del día a día, jocoso es gracioso, ninguna de estas cuadra con el negativo de amistoso, ¿sí? O con el hecho de que sea menos amistoso, o que ya no sea amistoso. Entre negativo y ofensivo, la palabra negativo, pues nos da a entender simplemente que no es algo bueno. Pero en particular, si no dice que antes era amistoso y ya no es amistoso, buscamos pues prácticamente su opuesto. Y el opuesto de amistoso no es negativo, sino más bien ofensivo. Por lo tanto, la respuesta correcta en este ejercicio es la letra D de Diosito, ¿va? Vamos a pasar a las siguientes preguntas, que estas ya no son preguntas que dependan de una lectura. Dice, ¿qué tipo de oración es la siguiente? Mi hermana está deseosa de ir a la playa, mi cuñado no tiene dinero para darle ese gusto. Ok, cuando tengamos dos oraciones que no tengan un nexo, aquí debería haber un nexo que las conecte, ¿ok? Son dos oraciones que no tienen un nexo, pero están conectados por un signo de puntuación. A esto le llamamos yuxtaposición, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de oración será? Pues una oración yuxtapuesta, porque ahí hay una yuxtaposición. Por lo tanto, en esta pregunta 4, la respuesta es la letra B de bonito. Una oración coordinada son las que van a tener los nexos, ¿sí? Para conectarse una con la otra, y las subordinadas son las que una depende de la otra. O sea, una oración, si se le quita la anterior, no tiene sentido, ¿ok? Es un poquito más complicado eso, pero en los videos de clase que tengo aquí en el canal ya he explicado tipos de oraciones. Ahí puedes ver justamente lo que son las oraciones subordinadas. Vamos a continuar con la pregunta número 5. Dice, mi papá me pidió que por favor le ayudara a cortar el pasto del jardín. Dice, ¿en dónde deberían escribirse comas en la oración anterior? Y tenemos exactamente la misma frase, pero con diferentes comas en diferentes posiciones, ¿sí? La respuesta correcta a este ejercicio es la letra C de casita, ¿sí? ¿Por qué? De entrada, si tenemos la palabra pidió, esta requiere posteriormente el conector que para darle como flujo. Y este conector no se le puede romper con una coma, salvo en ciertas excepciones. En este caso, la coma que utilizamos aquí se llama coma parentética, o la podemos llamar también coma de datos extra, ¿sí? Es una coma que va a encerrar un conjunto de elementos que si tú los quitas de la oración se entiende perfectamente y no se le afecta a la oración, ¿sí? Cuando está en medio va con dos comas, una antes y una después. En este caso, es la expresión por favor. Si tú quitas la palabra por favor, la frase se entiende perfecta. Y papá me dijo que le ayudara a cortar el paso del jardín. Pero como estoy poniendo este dato extra, lo tengo que poner entre comas, ¿vale? Bien. Ahí yo podría cortar este qué. Pero si ya no tengo una coma después, ya no podré utilizar yo una coma después del qué, porque implicaría que esta coma rompe la oración completamente, ¿sí? La A está mal por ello. Aquí pasa algo similar. Le ayudara a cortar el pasto. No tiene sentido cortar cuando tienes una preposición, que es una palabra conectora. Entonces, esta también está mal. Y mi papá me pidió que por favor ayudara a cortar el jardín. Si esta la leemos incluso con los espacios de las comas, no suena correcto. Y normalmente no podemos romper el verbo pedir con el verbo que, o siempre que requieras un verbo que, perdón, la conjunción que, con un verbo, no se pueden romper estas. Entonces, esto la tenemos mal. La única que es correcta, pues es la letra C de casita. Bien. A partir de aquí tenemos 4 preguntitas que van a ser a través de esta lectura, que es sobre la canción de tirar más fotos, ¿no? La pregunta número 6 nos dice, ¿cuál es la idea principal de la lectura? Opción A, el significado de la canción de tirar más fotos para los migrantes. Letra B de bonito, el tremendo éxito de la canción Debí tirar más fotos de Bad Bunny. Letra C, los motivos por los que la canción Debí tirar más fotos de Bad Bunny ha tenido mucho éxito. Y la letra D, el espectacular recibimiento del nuevo álbum y la nueva canción de Bad Bunny. Bien, en este caso podemos nosotros interpretar fácilmente
que aquí tenemos una oración, perdón, un texto que nos está hablando, sí, ciertamente de la canción Debí tirar más fotos. Esta se menciona constantemente, entonces lo óptimo es que en la respuesta estuviera incluso el propio nombre de la canción, no como en la letra D, que la puede dejar un poquito al aire. Por otro lado, el texto va más en función, no tanto de qué significa esta palabra para quienes migran, porque el tema sí lo toca, es un subtema de hecho, pero no es el tema de toda la lectura. Recuerda que la idea principal se trata de que sea la idea que abarca todo el texto, ¿sí? El tremendo éxito de la canción Debí tirar más fotos de Bad Bunny, a ver, el texto sí habla sobre que tiene mucho éxito, ¿sí? Y la letra C, los motivos por los que la canción de Tirar más fotos de Bad Bunny ha tenido tanto éxito. La letra B y la letra C parecen la misma, pero hay una diferencia importante, que la letra C no solamente te habla del éxito, sino que también te explica por qué es tan exitosa al hablar de los motivos, ¿sí? En este caso, entonces, la lectura nos dice, sí, que esta canción es muy exitosa, pero nos dice por qué, nos da los motivos. Por lo tanto, la respuesta correcta en este ejercicio es la letra C de casita, ¿ok? Bien, vamos a la pregunta número 7. Dice, ¿qué dato permite inferir que la canción alcanzó un gran éxito internacionalmente? Ok, opción A, que la canción evoca nostalgia y combina ritmos inspirados a Nintendo. Esto puede hacernos pensar la cuestión del internacionalmente por lo del Nintendo. Digo, Nintendo se conoce en todo el mundo, pero vamos viendo si hay una mejor opción, ¿no? Siempre hay que leer todas las opciones, por cierto. Que la canción combina en sus letras emotividad y reflexión de nuestros seres queridos. De nuevo, podría darnos a pensar el dato que esto genera un éxito internacionalmente, aunque no hay ningún elemento que nos dé esta noción de lo internacional. Letra C. Que la canción funciona como puente emocional que conecta a migrantes latinoamericanos con sus raíces y sus seres queridos. Eso de nuevo también tiene o podría indicarnos que la canción alcanza un éxito internacional, pero no es tan explícito. Hay que buscar un dato que sea más directo a esta expresión de lo internacional, ¿no? Letra D, que la canción alcanzó el primer lugar en el ranking global de Spotify. Ok, aquí ya tenemos la expresión primer lugar y ranking global de una plataforma pues muy consumida. Esto significa que pues justamente alcanzó un gran éxito internacional. Todas las demás lo pudieran dar a entender, pero no tan claramente. La letra D lo da a entender de forma bastante apropiada y por eso es que esta es la respuesta correcta. Para la pregunta número 8 dice, ¿cuál de las siguientes palabras no es una de las características que el autor utiliza para describir a la canción Debí tirar más fotos? Bien, y hay que entonces buscar justamente dentro del texto donde el autor justamente nos da esta serie de adjetivos para esta canción, ¿sí? Entonces, justamente en esta lectura podemos verificar en la línea número 34 y 33, donde nos dice sus letras evocan una fuerte nostalgia por la tierra natal. Entonces, sí se menciona que sea una canción nostálgica. También el propio autor en la línea 22, 23, comenta que esto, bueno, hizo el tren de TikTok en el que las personas comparten fotos y recuerdos, lo que impulsó su difusión masiva, que esto nos da a entender que es un término o una palabra viral, ¿sí? También necesitamos verificar justamente en la línea 43, que es la última, de hecho, dice que tiene un mensaje nostálgico, de hecho también ahí estaba la nostalgia, y humano, que entonces sí la menciona como una canción humana. Entonces tenemos estos tres elementos que sí son mencionados. Lo que no es mencionado es que sea moderna, y esta es la que tenemos como respuesta correcta, porque no es una de las características para la canción. Ojo, la palabra moderna sí se utiliza en la lectura. La tenemos en la línea 27, 28, nos dice modernos, pero no habla de la canción. Dice que la melodía fusiona elementos tradicionales y modernos. Podemos hablar quizá de instrumentos, pero la canción no menciona que fuese moderna, ¿sí? Por cierto, lo de la palabra viral, aquí lo sacamos con una
pequeña inferencia, pero el texto de hecho lo decía más directamente a través de algo fáctico en la línea número 12. Entonces, es por esos elementos que podemos decir que la palabra moderna es la respuesta correcta en esta pregunta número 8, ¿vale? Ahora tenemos la pregunta número 9. Dice, ¿cuál de los siguientes significados se le otorga a la palabra superficiales en la línea 10 del texto? Que lo tenemos aquí. Bueno, la palabra en sí más bien es superficial. Hay que leer la lectura. Dice, en esta canción Bad Bunny expresa sus emociones y lamenta no haber tomado más fotografías de sus seres queridos, resaltando la importancia de valorar los momentos significativos de la vida sobre lo superficial. Bien, sobre lo superficial, en este contexto es como valorar más los momentos importantes antes que otros momentos que no tengan importancia. Plástico, fútil, superior y encima. La respuesta correcta en este ejercicio es la letra B de bonito, que es fútil. Y a lo mejor te estás preguntando, ¿y qué significa fútil? Bueno, pues de hecho, fútil significa sin importancia. ¿Va? Justamente como en el entendimiento de la frase nos da a entender eso, ¿sí? Resaltando la importancia de valorar los momentos significativos, o sea, importantes, restando de la vida sobre o encima de los que no son importantes, ¿va? Ahí la complicación, pues definitivamente sería entender la palabra fútil si es que no la conocías. Pero también podríamos llegar porque no tiene mucho sentido el resto de las palabras, ni plástico, ni superior, ni encima, podrían darnos a entender lo que la palabra fútil nos quiere dar a entender. Por eso, la respuesta en este ejercicio es la letra B de bonito. Bien, ahora tenemos una pregunta que va sin lectura. Dice, a pesar de que tu profesor sabe mucho de fisiología, no sabe transmitir sus conocimientos, habilidades y saberes de forma apropiada. ¿Cuál es la manera correcta de puntuar la frase anterior? Bien, aquí lo que detectamos en primer lugar es que tenemos un listado, ¿no? De saber transmitir sus conocimientos, habilidades y saberes de forma apropiada. Aquí debería haber una coma de separación entre conocimientos y habilidades. Entre habilidades y saberes no se requiere coma, porque en un listado sencillo como en este, ponerle una coma antes de la conjunción, en este caso la I, va a estar mal, ¿ok? Entonces requiero solamente una coma entre conocimientos y habilidades y que no haya coma antes de la I. De esta forma vemos que al menos la letra A va bien. La letra B de bonito ya está mal, porque tiene la coma antes de la I y dijimos que no debe llevarla. En la letra C pasa exactamente lo mismo, tiene coma antes de la I, la vamos a cancelar. Y la letra D, al menos en este punto, va bien también. Entonces tenemos dos opciones que pueden ser buenas, la A y la letra B. Pero también pasa que tenemos una oración previa. A pesar de que tu profesor sabe mucho de fisiología, no sabe transmitir. Cuando nosotros empezamos una frase con nexos como a pesar de, aunque, etcétera, requerimos separar la oración del inicio de la oración. Porque resulta que a pesar de que tu profesor de hecho, es como una segunda parte de una oración anterior. La oración anterior comienza quien no sabe transmitir sus conocimientos y habilidades. Necesitaríamos una coma aquí después de la palabra fisiología y nada más. El problema aquí está en que la letra A dice a pesar de que tu profesor sabe mucho, no tiene sentido romper aquí después del que. Fue como les dije, después o antes de una conjunción que sobre todo después va a estar mal poner una coma. Fíjate la letra B justamente cómo tiene su coma después de fisiología y su coma después de conocimientos y esta está perfecta. Por lo tanto, la respuesta correcta en la 10 es la letra D de 10. ¿Quieres prepararte de la mejor forma posible con muchísimo contenido, ejercicios, clases en vivo que serán impartidas por tu servidor en el área de español y habilidades transversales y del profesor Luis Conchas en el área de matemáticas? Tenemos el curso EGA 1 de 7 semanas para ti. Contáctanos si te interesa formar parte de este grupo. En un horario de 4 a 6:30 de la tarde estaremos dándote clases en vivo que se suben a una plataforma donde tú podrás verla la cantidad de veces que quieras ver este contenido. Recuerda que este curso contiene los elementos del examen de admisión que se presentó el año pasado y que estaremos dándote 7 exámenes de simulación, acceso a los ejercicios, a la plataforma y básicamente a el contenido explicado en video para que tú tengas todo lo que requieres para que seas un próximo admitido en la UAP. También, si te interesa,
puedes tú acceder a cualquiera de nuestras modalidades online. Tú puedes prepararte a tu propio ritmo, sin clases o algo que te limite en horarios, contratando un paquete de 5 o un paquete de 10 exámenes simuladores que van a estar completamente explicados en tu plataforma y que van a contener los 65 esenciales, que son los 65 temas más importantes para tu examen de admisión. Si quieres más información al respecto, manda un WhatsApp al número que se ve allá arribita o escríbeme a mis redes sociales, que estoy seguro que te puedo ayudar para que seas un próximo guapo o guapa de la UAP. Para la pregunta número 11. Pedro terminó su trabajo, sin embargo, olvidó entregarlo al profesor. Ok. La palabra o el término sin embargo requiere siempre que se separe de la oración, con una coma posterior, por lo cual eliminamos la letra B porque no tiene esta coma posterior. Y antes del sin embargo, hay dos formas en las que se puede utilizar esta palabra, ¿sí? Básicamente podemos utilizar nuestra palabra o bueno, el nexo, sin embargo, con dos signos antes de este, ¿no? Se puede utilizar antes del sin embargo, digo, como ya dije, después siempre coma, pero antes se le puede poner una coma o un punto y coma, cualquiera de los dos. Dos puntitos, o dejarlo sin signo de puntuación va a estar mal. Por lo tanto, la D y la A también no están. Entonces la respuesta correcta es la letra C de casita. Pedro termina su trabajo, sin embargo, olvidó entregarlo, profesor. ¿Vale? En la pregunta número 12 dice, selecciona una oración que contenga la palabra vestido como adjetivo. Un adjetivo es algo que da una característica, ¿va? Dice, el hombre de la fiesta iba bien vestido. Aquí nos está dando la característica. Estaba o se veía bien con su vestimenta, trae un buen outfit. Entonces, esta va a ser la respuesta correcta. Porque aquí dice, aquel vestido está en rebaja. No estamos hablando de un adjetivo, aquí es un sustantivo, es el nombre de algo, una prenda de vestir para mujeres. La novia se lució con un vestido precioso, lo mismo, aquí hablamos de un vestido de novia, que es un vestido, o sea, un sustantivo. Ni falda, ni jumper, ni vestido deben ir con pantalón, y de nuevo, aquí la palabra vestido se utiliza como sustantivo, o sea, como el nombre de la prenda de vestir, que es, pues de nuevo, para las mujeres. Por lo tanto, la respuesta correcta en esta pregunta número 2 es la letra. Ahora, tenemos aquí un pequeño fragmento del poema llamado En el tabaco, en el café, en el vino, de Julio Cortázar. Dice, ¿qué significado tiene la frase me aguantan que siga a flote entre tanto remolino? En el contexto de este fragmento. Dice, soportan incondicionalmente cualquier problema que les cause, son marineros expertos que me ayudan a continuar con el barco a flote, muestran soporte ante los momentos complicados de la vida y aceptan tal cual la voz, como es la voz poética a pesar de sus múltiples fallas. Bien, a ver, aquí me aguantan, pues es justamente la noción de que me están apoyando y me sostienen. Que siga a flote entre tanto remolino no va a ser una noción muy literal. Por lo tanto, la letra B la pudiéramos omitir, porque no estamos hablando de barcos, ¿sí? Pues esa noción de estar a flote entre tanto remolino, el remolino siempre es una turbulencia, un momento complicado, y estar a flote significa mantenerse firme a pesar de estos momentos complicados. Entonces, esto, más que decir, soportan incondicionalmente cualquier problema que les cause, no tendría mucho sentido dentro de esta noción. Permiten que la voz poética se mantenga estable, pero no significa que vayan a soportar cualquier cosa que les vaya a hacer. La letra se cancela. Y aceptan tal cual como es a la voz poética a pesar de sus múltiples fallas. Esto no tiene que ver con la noción del remolino y de mantenerse a flote, que tiene que ver, reitero, con mantenerse estable ante una situación problemática. La respuesta correcta de la letra C, muestran soporte ante los momentos complicados de la vida. Momentos complicados, pues son los momentos difíciles, y el muestran soporte, pues es para que te mantengas estable. Entonces, justamente la letra C es la mejor opción en esta pregunta número 13. Ahora, en el texto anterior, ¿a quiénes probablemente se refiere la voz poética cuando menciona esas voces? ¿A los hermanos, a los fantasmas, a los recuerdos o a los amigos? Bien, la respuesta correcta para este ejercicio
es la letra C de casita, a los recuerdos. ¿Ok? Cuando menciona esas voces, que esto lo dicen aquí en el verso 3, ¿no? Dice, en el tabaco, en el café, en el vino, al borde de la noche se levantan como esas voces que a lo lejos cantan sin que sepa qué por el camino. O sea, son cosas que nos están hablando, porque son voces, que a lo lejos cantan, que se encuentran lejos de nosotros y no sabemos qué están cantando, pero que ya han ocurrido en el camino. Entonces, cuando al borde de la noche se levanta y tiene algo que le está diciendo cosas que ya ocurrieron en el camino y que se encuentran lejos. Esto es referencia a estas voces como sentido de los recuerdos. Recuerdos que son elementos que nos evocan la memoria, cosas que se encuentran lejos y que nos dan, pues justamente, a lo mejor no entender o no recordar perfectamente, pero cosas que ya ocurrieron en el camino de nuestra vida. Por lo tanto, en esta pregunta número 14, la respuesta correcta es la letra C de casita, ¿vale? Muy bien. La pregunta número 15 dice, ¿qué figura retórica se hace presente en el verso? Vi oscuros, sombras pálidas, me espantan. Y bueno, aquí tener dos palabras que choquen entre ellas y que estén pegaditas, digo, una sombra es algo muy oscuro y lo pálido es muy claro. Dos palabras pegaditas que chocan así y que son como contradictorias entre ellas, a eso se le llama oxímoron, ¿ok? Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra B de bonito. Tenemos ahora otra lectura que nos habla de los citasiformes. Dice, ¿qué modo discursivo se hace presente en la lectura? Aquí hay que, pues justamente entender que este texto utiliza bastantes adjetivos y nos da las características de los citasiformes. Esto, pues justamente complementa perfectamente para entender que lo que tenemos es un discurso descriptivo. Cuando un texto tiene muchos adjetivos y te da muchas características, predomina lo descriptivo. Y si bien hay elementos expositivos al principio, la mayoría del texto utiliza la descripción. Por lo tanto, la letra correcta es la letra de Diosito, ¿va? Ahora tenemos una lectura para tres preguntas, que es el sueño REM. Tenemos la pregunta 17, dice, de acuerdo con la lectura, ¿cuál de las siguientes no es una consecuencia del sueño REM? Entonces aquí tenemos que buscar justamente dónde están las consecuencias del sueño REM. Y, pues bueno, aquí al inicio del segundo párrafo nos dice, durante el sueño REM, el cerebro y el organismo se energizan. Esto lo tenemos en la letra B, energización del sueño y del organismo. Esto sí se menciona, pero yo busco lo que no sea una consecuencia de esto, ¿sí? Pues vamos viendo el resto de la información para ver qué más sí se menciona en la lectura. Dice que, y de hecho despuesito dice, se considera que el sueño REM participa en el proceso de almacenamiento de recuerdos y aprendizaje. Y esto lo tenemos en la letra D, almacenamiento de recuerdos y aprendizaje. Por lo tanto, esta también se menciona. Y dice, y también ayuda a equilibrar el estado de ánimo, bueno, como tal, a equilibrar el estado de ánimo. Aquí tenemos justamente que nos dice la lectura aumento de alegría y felicidad en las personas. Ojo, equilibrar el estado de ánimo no significa aumento en la felicidad, son dos cosas diferentes. Equilibrar significa regular, no aumentar. Entonces la letra A todavía no se menciona, ¿va? Luego, posteriormente, dice, el sueño REM se inicia en respuesta a las señales enviadas desde y hacia diferentes regiones del cerebro. Las señales se envían desde la corteza cerebral, que es la responsable del aprendizaje, pensamiento y organización de la información. Entonces nos dice justamente que hay señales en ciertas regiones del cerebro, específicamente en la corteza cerebral, donde es la responsable del aprendizaje, del pensamiento y de esta información perdón, de esta organización de la información, ¿sí? Y más adelante, para reforzar esto, dice que el sueño REM estimula regiones del cerebro que se utilizan para el aprendizaje. Es lo que dice la letra C, estimulación de regiones cerebrales para el aprendizaje. Eso sí se menciona. Lo que nunca terminó por mencionarse era la letra A,
aumento de alegría y felicidad en las personas. Reitero, es decir, equilibrio de estado de ánimo no necesariamente significa aumento de alegría y felicidad. ¿Ok? Por lo tanto, en la pregunta 17, la respuesta correcta es la letra A. Ahora, en la pregunta 18 dice, se entiende que la parálisis que se presenta durante el sueño REM se genera como un espacio para nuestro bienestar físico. Y esto lo tenemos justamente aquí en este pequeño parrafito. Dice, una alteración anormal de esta parálisis temporal puede hacer que las personas se muevan mientras sueñan. Este tipo de movimiento puede provocar lesiones. Por ejemplo, cuando una persona se choca contra un mueble mientras sueña, que atrapa una pelota. Entonces, aquí nos indica justamente que existe esta parálisis temporal durante el sueño, que está para evitar que las personas que se muevan al estar durmiendo y que se provoquen lesiones. Esta parálisis entonces se genera como una prevención, ¿sí? Para evitar justamente que algo malo nos ocurra. Por lo tanto, no se genera como un riesgo, más bien previene los riesgos. No es un rescate porque no es como que ya está en problemas. No sería un movimiento, sería todo lo opuesto. Nos quedamos con la letra B de bonito en la pregunta número 18. Ahora tenemos la pregunta 19. De la lectura se entiende que quien es responsable de la creación de los sueños mientras una persona duerme es la fase REM, la médula espinal, la corteza cerebral o la parálisis temporal. Bien, en este caso, la lectura ya lo habíamos dicho, ¿sí? Dice que el sueño se inicia en respuesta a las señales enviadas desde y hacia diferentes regiones del cerebro. Pero las señales se envían a la corteza cerebral. Entonces, te estoy diciendo, al menos como de forma más clara, que el primer elemento en recibir estas señales, pues sería la corteza cerebral. También la propia lectura más adelante nos dice, en tanto algunas señales enviadas a la corteza cerebral durante el sueño son importantes para el aprendizaje, la corteza cerebral podría interpretar o de encontrarle un sentido a estas señales enviadas al azar y crear una historia. Entonces, quien está creando la historia, que serían los sueños, lo tienes aquí, cuando dice que la corteza puede intentar interpretar esto a través de una historia. Quien está generando el sueño, como esta historia para interpretar lo que está pasando en tu cerebro mientras duermes, es la corteza cerebral. Y nos quedamos entonces con la letra C de casita en la pregunta 19. ¿Sí? ¿Quieres prepararte de la mejor forma posible, con muchísimo contenido, ejercicios, clases en vivo que serán impartidas por tu servidor en el área de español y habilidades transversales y del profesor Luis Conchas en el área de matemáticas? Tenemos el curso EGA 1 de 7 semanas para ti. Contáctanos si te interesa formar parte de este grupo. En un horario de 4 a 6:30 de la tarde estaremos dándote clases en vivo que se suben a una plataforma donde tú podrás verla la cantidad de veces que quieras ver este contenido. Recuerda que este curso contiene los elementos del examen de admisión que se presentó el año pasado y que estaremos dándote 7 exámenes de simulación, acceso a los ejercicios, a la plataforma y básicamente a el contenido explicado en video para que tú tengas todo lo que requieres para que seas un próximo admitido en la UAP. También, si te interesa, puedes tú acceder a cualquiera de nuestras modalidades online. Tú puedes prepararte a tu propio ritmo, sin clases o algo que te limite en horarios, contratando un paquete de 5 o un paquete de 10 exámenes simuladores que van a estar completamente explicados en tu plataforma y que van a contener los 65 esenciales, que son los 65 temas más importantes para tu examen de admisión. Si quieres más información al respecto, manda un WhatsApp al número que se ve allá arribita o escríbeme a mis redes sociales que estoy seguro que te puedo ayudar para que seas un próximo guapo o guapa de la UAP. Muy bien. Ahora tenemos otra lectura, es acerca del coaching. Tenemos, ¿cuál sería el título apropiado para la lectura anterior? Que es una pregunta de idea principal. Demostrando la charlatanería del coaching, herramientas cuestionables del coaching, señalando las deficiencias del coaching o el coaching para la mejora personal y organizacional. A ver, primeramente hay que entender que el tono de la lectura es un tono negativo con respecto al coaching, ¿sí?
Por lo tanto, un título que fuera positivo con respecto a esta serie de estrategias, pues no sería realmente lo más apropiado. La letra D sale sobrando en ese sentido. Tiene un tono positivo y justamente, pues el texto no es positivo, ¿va? Ahora, el texto no se enfoca en las herramientas que puedan obtener el coaching. Menciona quizá, pero no se enfoca en estas. Por lo tanto, la letra B no tiene sentido. Y el texto no lo llama como tal, ni lo lleva hacia el punto de decir que es una charlatanería. Más bien te dice que es una serie de ideas o de pensamientos, pero que pues tiene algunas deficiencias, algunos detalles que o que se podrían mejorar. La respuesta correcta de la letra C de casita, señalando las deficiencias del coaching, ya que reitero la letra A, que es la que probablemente pudo haber confundido, está muy exagerada, ya que reitero, el propio autor no llama ni termina por llevarlo hacia el punto de considerarlo algo tan negativo o como algo que sea como para una estafa o una charlatanería, ¿ok? Bien, para la pregunta 21 dice, ¿qué uso tiene la palabra subyugados en la línea 16 de la lectura? Que la tenemos por aquí, la palabra subyugados, ¿no? Dice, de igual modo, las actividades de dicho humano son imperativas para continuar con el sistema. Asimismo, dentro del sistema, los individuos están subyugados a las influencias de otros individuos. Ok, alguien que está de esta forma a las influencias de otros, o sea que todos se influyen entre todos. Estas influencias afectan al individuo. Este subyugado significa que está como que están pues sometidos ante esta influencia porque se están influenciando entre ellos. Entre sometidos, alerta, interesados e impactados, pues la respuesta correcta, como ya comentaba, es la letra A, sometidos. Ok, están sometidos a las influencias de otras personas. ¿Vale? Muy bien. Para la pregunta 22, dice, recuerdo con la lectura cuál de las siguientes áreas no es contradicha por el coaching. Bien, aquí justamente necesitamos validar dónde se nos menciona que hay ciertas áreas de conocimiento que pues son contradichas por el coaching, ¿no? Esto lo vamos a ver en la línea 27, donde dice aquí, bueno, desde la 26, lo cual es contradicción desde la psicología, la sociología y la economía. Psicología, economía y sociología, si son mencionados, el que no se menciona es la historia. Por lo tanto, en la pregunta 22, la respuesta correcta es la letra C de casita, ¿vale? Para la pregunta 23 dice, en su mayoría, se puede decir que la lectura tiene una modalidad argumentativa, narrativa, expositiva o descriptiva. Bien, el texto como tal, si bien explica ciertos elementos, en su mayoría es un texto que muy discretamente, por eso decía, no es tan abierto en lo que menciona, pero muy discretamente sí está en contra del coaching, ¿no? Sí le está tirando, el autor tiene una opinión que es que el coaching no es algo válido, y entonces, cuando se tiene una opinión, una perspectiva, o una postura, perdón, pues esto se lleva a una modalidad argumentativa. Lo argumentativo no es que dé argumentos, significa que defienda una opinión y en su defecto incluso que te quiera convencer de esta, que es justo lo que ocurre en esta lectura. Así que en la pregunta número 23, la respuesta correcta es la letra. Tenemos aquí una breve imagen y nos dice qué se puede entender que le ocurre al personaje anterior. Dice que un diccionario dice, de mí también están abusando infinitas veces. Bien, entonces, esto significa que el diccionario es maltratado constantemente, que es violentado de forma sexual, que es ignorado en las normas o reglas que contiene o que está sobrepasado por las muestras de confianza de otros personajes. Bueno, si es un diccionario y están abusando, al abusar del diccionario, sería como violentarlo, ¿no? Si se violenta el diccionario, se violenta lo que diga, las normas que contenga. Por lo tanto, pues la respuesta correcta en este ejercicio es la letra C de casita, ¿ok? Bien, ahora tenemos una breve lectura, ¿sí? Y nos pregunta, de la lectura se infiere que el protagonista tiene años intentando quitarse la vida. ¿No era ese el primer intento que tiene el protagonista de suicidarse? El protagonista por fin entendió que la vida no quiere que se suicide, por lo que cesará de intentar quitarse la vida, o nadie en esta vida logra quitarse la vida si aún no está dispuesto a perderla. Bien,
Entonces, vamos a ver la información que tiene la lectura para darnos a entender alguna de estas cuestiones, ¿no? Entonces, tenemos básicamente el final de la lectura donde dice, otra vez la suerte le había dado la espalda y tendría que esperar a su próximo intento. O sea, habrá un intento posterior de que se suicide y al decir otra vez la suerte le había dado la espalda nos da a entender, digo, por el contexto, la suerte le dio la espalda, no logró su cometido a pesar de lo que realizó, pero si esto le está dando ya la espalda, dice otra vez la suerte le había dado la espalda. O sea, esto ya había ocurrido. No era el primer intento que el protagonista tenía para desvivirse, ¿sí? El protagonista tiene muchos años intentando quitarse la vida, no sabemos por cuánto tiempo lo ha estado intentando. El protagonista por fin entendió que la vida no quiere que se suicide, por lo que cesará. No va a cesar, porque dice que eso va a ser y que va a esperar hasta su próximo intento. Y nadie en esta vida logra quitarse la vida si aún no está dispuesto a perderla. Esto definitivamente no tiene sentido con la lectura porque no nos da a entender que el autor no está dispuesto a perderla. Así que la respuesta correcta es la letra B de bonito en esta pregunta número 25. Para la pregunta 26 dice, ¿cuánto tiempo pasó colgado el personaje principal de la lectura? Ok, básicamente desde que comienza con esto de colgarse, dice, saca los de bolsillo, decidió poner a prueba para medir el suicidio. Bien, aquí comienza, ¿no? Breve agonía, se vuelve confuso. Dice, consulta las agujas del reloj, continúa esperando, 3 minutos con 2 segundos, no entendía, 12 minutos con 18 segundos, ya se encontraba muy adolorido del cuello y empezaba a aburrirse, 2 horas con 9 minutos, hasta donde nos indica, dura al menos 2 horas con 9 minutos. ¿Cuánto tiempo pasó colgado? Pues pasó colgado horas, que sería la mejor referencia porque ya alcanza a ser, reitero, 2 horas con 9 minutos. Así que la respuesta correcta para este ejercicio es la letra C de casita. Bien, ahora tenemos otra lectura, ¿sí? Que nos habla sobre algunas protestas que pues son con respecto al feminismo y de cómo se dañan ciertas propiedades o ciertos monumentos. La pregunta 27 dice, ¿cuál podría ser un título adecuado para la lectura? ¿Por qué las feministas rompen y queman todo? La iconoclasia, una forma de protestar mediante lo que algunos podrían considerar vandalismo, el vandalismo que se vive en las protestas feministas o historia de la iconoclasia y formas de expresión en protestas femeninas. Ok, a ver, si la cuestión de la historia, si bien se toca en la lectura, todo el texto no es sobre la historia de lo que se le llama iconoclasia en la lectura. Por lo tanto, la letra D, pues no es correcta. Ahora, el texto tiene un corte argumentativo que apoya a este movimiento, que el texto te dice, hey, esto no es un vandalismo, esto es otra cosa, se llama iconoclasia y te informa sobre la iconoclasia. Entonces, decir que es un vandalismo no sería respuesta correcta. Si tú crees que las acciones que se hacen en este tipo de protestas es vandalismo y tú me estás contestando bajo esa lógica, te estás equivocando porque no tenemos que meter nuestra opinión personal en lo que diga la lectura. Es 100% lo que diga el autor. Y el autor dice, esto no es vandalismo. Si a ti, si tú consideras que es vandalismo, al examen eso no le importa. Le importa que tú analices la lectura. ¿Ok? Bien. Y de estos dos elementos, considero yo que lo más importante aquí, el objeto principal, es la iconoclasia, que es donde gira toda la lectura. La iconoclasia solamente se encuentra en la letra B. Y aparte de la letra B, que de hecho va a ser nuestra respuesta correcta, termina por perfectamente como cuadrar toda la lectura, ¿no? Tenemos la iconoclasia y el vandalismo. Son dos elementos que están bastante, y las protestas, ¿no? Que están constantemente en la lectura. A lo mejor podríamos todavía meter algo del feminismo, pero también la propia lectura nos dice que la iconoclasia no solamente se ha vivido en el feminismo, sino en otros movimientos sociales. Por lo tanto, pues la respuesta más apropiada, o al menos la menos peor de las que tenemos en estas cuatro opciones, es la letra B. La iconoclasia, una forma de protestar mediante lo que algunos podrían considerar vandalismo. Bien, ahora tenemos la pregunta número 28. ¿Qué relación se puede establecer entre los monumentos y la violencia con base en la información? Opción A.
La violencia contra los monumentos es una herramienta para la resignificación y visibilización de las demandas populares. Letra B. La violencia contra los monumentos es una forma de expresar y perpetuar las violencias a las que las mujeres se ven expuestas en el día a día. Letra C. La violencia contra los monumentos es una forma de protestar en la que la violencia pretende hacer eco a las demandas feministas que buscan el caos y el miedo en la población. Y la letra D. La violencia que se ejerce contra monumentos es una manera de causar escándalo en la población con estrategias que no son formas de pedir atención. Bien, de nuevo, siguiendo la propia lógica del autor o de la autora de esta lectura, no podemos pensar que un texto que está diciendo, hey, esto no es para hacer vandalismo, esto no es para afectar, sino queremos simplemente hacer iconoclasia, ¿no? Pues que diga que no son formas de pedir atención, pues va un poquito en contra de la propia lectura, de lo que el autor o autora está diciendo. Esa no sería correcta. Mucho menos decir que las feministas buscan el caos y el miedo en la población, cuando la propia lectura te dice que no es para ello, sino para, pues justamente, que sus demandas sean escuchadas. Y la letra B de bonito dice, es una forma de expresar y perpetuar las violencias. Ojo, que aquí el dato o la expresión justamente de perpetuar las violencias es la que nos termina descartando esta opción. Perpetuar la violencia significa preservarla y continuarla. Y las protestas que entendemos aquí son justamente para que ya no haya violencia en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no entendemos a través de la lectura que se busque continuar con la violencia. De nuevo, lo que se puede considerar vandalismo es iconoclasia, según la propia lectura, que nos dice aquí que es la intervención o destrucción de imágenes, monumentos y espacios públicos con el fin de resignificarlos y vivilizar las nuevas demandas sociales. Entonces, justamente ahí tenemos un parafraseo de lo que dice la letra A. O bueno, más bien, la letra A es un parafraseo de lo que dice en el texto. Por lo tanto, la respuesta correcta en esta lectura es la letra A. Muy bien. Y tenemos la pregunta 29. Del final de la lectura se puede entender que aquellos que consideran que ejercer violencia contra los monumentos está mal son personas carentes de empatía. Las personas que critican la intervención de monumentos indicando que es vandalismo no están bien informadas sobre el contexto completo. El ignorar el contexto de las personas violentadas puede derivar en la generación de más violencia contra otras personas, o el vandalismo no es equiparable a la iconoclasia, puesto que el primero busca la redención de las demandas sociales, mientras que el segundo busca exclusivamente el daño y el mal a la propiedad ajena. A ver, simplemente por lo que hice voy a quitar la letra de Diosito, porque te dice la propia respuesta que el vandalismo es equivalente a la redención de demandas sociales y la iconoclasia es daño y mal en la propiedad ajena. Los términos los tenemos al revés, ¿ok? Por eso es que la letra D, perdón, se encuentra mal. Ahora, lo que dice el final, ¿sí? El final de la lectura dice, uno de los argumentos más comunes contra la iconoclasia feminista es que se trata de un acto de vandalismo. Sin embargo, esta crítica muchas veces ignora el contexto de la violencia extrema que motiva las protestas. Cada año, los ataques mediáticos buscan deslegitimar el movimiento feminista con frases como no son formas, pero pocas veces se cuestionan las razones detrás de estas acciones. Bien, entonces lo que nos está diciendo no es que no tengan empatía estas personas, más bien es que no entienden el contexto completo y no se preguntan por él. Entonces, aquí esta última parte no nos dice que se ignore el contexto y que esto genere más violencia, más bien quienes critican la intervención de monumentos diciendo que es vandalismo, pues no están informadas con el contexto completo. Ahí te lo de entender. Ignoran el contexto de esta violencia extrema. No es que de nuevo quieran generar más violencia, sino que justamente bajo el contexto de la lectura lo hacen para visibilizar esta situación. ¿Ok? Bien, espero que vayamos bien hasta aquí. Vamos ya a un video bastante extenso y todavía nos queda. Vamos a la mitad. Dice, pregunta 30.
¿Qué pretende el autor dar a entender con la frase hay tanto dolor que se siente que la voz a veces no alcanza? Ok. La voz puede acabarse o lastimarse de tanto que se grita ante las injusticias. No hay manera de seguir alzando la voz cuando cada vez hay más dolor y violencia. Cuando existen tantas injusticias, el solo reclamar ya no es funcional y se debe buscar alternativas para manifestarse. Y la voz es una herramienta usualmente funcional para manifestarse en contra del gobierno y la violencia estructural que genera tanto dolor. A ver, dice que la voz ya no alcanza. Ojo, aquí la voz no se refiere literalmente a lo que producimos con nuestra garganta. Se refiere en el contexto de la lectura a lo que uno puede estar reclamando, pidiendo, gritando en algún tipo de protesta, ¿sí? O sea, solamente estar gritando no funciona cuando hay tanto dolor. Entonces, decir que la voz puede acabarse o lastimarse, aquí reitero, no estamos hablando de lo que producimos con la garganta, ¿sí? No hay manera de seguir alzando la voz cuando cada vez hay más dolor y violencia. Esto, de hecho, contradiría la lectura, ¿no? Porque la lectura te indica, ok, cuando ya no hay forma de seguir alzando la voz, porque ya es demasiado, entonces pasa a la iconoclasia, brinca de estar gritando y de estar pidiendo, brinca a exigir, a romper o a quemar, ¿no? Entonces la letra B no tiene mucho sentido. Y la letra D, pues menos. Que la voz sea funcional para manifestarse en contra del gobierno y la violencia, pues es justamente lo que te está diciendo que no ocurre. La voz ya no alcanza y hay que usar otras formas. La respuesta correcta de la letra C de casita. Cuando existan tantas injusticias, el solo reclamar ya no funciona. Hay que buscar otras alternativas para manifestarse, que en el contexto pues se entiende que ahí habla de la iconoclasia, o sea, pues de las actividades que realizan en contra de los monumentos y espacios públicos, ¿sí? ¿Quieres prepararte de la mejor forma posible, con muchísimo contenido, ejercicios, clases en vivo que serán impartidas por tu servidor en el área de español y habilidades transversales y del profesor Luis Conchas en el área de matemáticas? Tenemos el curso EGA 1 de 7 semanas para ti. Contáctanos si te interesa formar parte de este grupo. En un horario de 4 a 6:30 de la tarde estaremos dándote clases en vivo que se suben a una plataforma donde tú podrás verla la cantidad de veces que quieras ver este contenido. Recuerda que este curso contiene los elementos del examen de admisión que se presentó el año pasado y que estaremos dándote 7 exámenes de simulación, acceso a los ejercicios, a la plataforma y básicamente a el contenido explicado en video para que tú tengas todo lo que requieres para que seas un próximo admitido en la UAP. También, si te interesa, puedes tú acceder a cualquiera de nuestras modalidades online. Tú puedes prepararte a tu propio ritmo, sin clases o algo que te limite en horarios, contratando un paquete de 5 o un paquete de 10 exámenes simuladores que van a estar completamente explicados en tu plataforma y que van a contener los 65 esenciales, que son los 65 temas más importantes para tu examen de admisión. Si quieres más información al respecto, manda un WhatsApp al número que se ve allá arribita o escríbeme a mis redes sociales que estoy seguro que te puedo ayudar para que seas un próximo guapo o guapa de la UAF. Bien, fue una lectura pesadita, pero ahora tenemos una lectura acerca del chile más picante del mundo, que es el Pepper X. Dice, de la lectura se puede deducir que Ed Curry es un experto en la creación de chiles extremadamente picantes. Letra B. El Pepper X es aproximadamente 1000 veces más picante que el chile jalapeño. Letra C. Lo más picante del chile se encuentra en el interior de sus semillas. Y la letra D. Todos los animales que consuman un chile como el Pepper X están en riesgo de sufrir una sensación de ardor sumamente desagradable. Bien, la respuesta correcta para este ejercicio es la letra A. Ed Curry es un experto en la creación de chiles extremadamente picantes. Y esto lo sabemos porque el chile más picante del mundo es producido por Ed Curry. ¿Sí? Y dirás, bueno, pero pues nomás produce uno a lo mejor y no es experto. Espérame, porque luego dice que es fundador de Talker Pepper Company, que también creó el anterior poseedor del récord del chile más picante del mundo, que era el Carolina Reaper. O sea, este chico creó el segundo chile
más picante del mundo, que tuvo récord de cuán picante era, y creó el que actualmente es el chile más picante del mundo, el Pepper X. Entonces, es una persona que es experto creando estos chiles sumamente picantes. Letra A es correcta, ¿sí? La letra B, por ejemplo, que el Pepper X sea 1000 veces más picante que el chile jalapeño no es cierto. Aquí te dice que el jalapeño está entre 3000 y 8000 unidades de Scoville. Si, por ejemplo, agarramos el 8000, ¿ok? 8000. Y yo le pongo o lo multiplico por 1000, ¿qué va a pasar? Me va a quedar en el valor de 8 millones, ¿sí? 8 millones, ¿vale? Si yo agarro el más pequeño, que es de 3000 unidades, y lo multiplico por 1000, va a quedar en 3 millones, que de cierta forma se acerca al PPRX. El PPRX está en 2.5 millones, no en 3, ¿sí? Y 3 sería el mínimo, podría llegar hasta 8. Si realmente dijéramos que es 1000 veces más picante, el PPRX podría llegar a los 8 millones de unidades de Scoville. Mínimo, así de jodido, 3000. Y no lo alcanza. Es 2.600.000. Por lo tanto, esto podría pensarse, pero no es una respuesta correcta. ¿Va? Letra C, lo más picante del chile se encuentra en el interior de las semillas. Esto también es falso, porque nos comenta aquí la lectura que una creencia muy extendida es que las semillas de un pimiento son las que lo hacen picante. Y te dice que es una creencia, es que esto es falso. Y luego te lo explica. Sin embargo, esto no es cierto, ya que la capsaicina está contenida en la placenta, el tejido que contiene las semillas, no en las semillas. Por lo tanto, la letra C está mal. Y todos los animales que consuman chile, como el Pepperex, están en riesgo de sufrir una sensación de ardor sumamente desagradable. Podrías pensar que sí, pero primero, para una inferencia, utilizar la palabra todos no es lo mejor. ¿Y por qué no es lo mejor? Bueno, porque la propia lectura te lo indica. A ver, te dice que la capsaicina, que es el componente activo en los chiles para generar el picor, provoca una sensación de ardor cuando está en contacto con el tejido humano. O sea, esto que se habla del chile es al menos en los humanos. ¿Sí? No sabemos si otros animales tienen los receptores específicos para identificar la capsaicina en la boca. Puede que a lo mejor un animal no tenga receptores, entonces lo que haría la capsaicina, pues realmente no sería nada porque no tiene el receptor de capsaicina. Por lo tanto, la letra D tampoco es respuesta correcta en esa pregunta 31. ¿Vale? Pregunta 32. De acuerdo con la lectura, ¿cuál es el segundo chile más picante del mundo? Esto ya lo habíamos comentado cuando comenzamos con la explicación. Es el Carolina Reaper, que sería la letra C de casita. ¿Va? Bien. Ahora tenemos un fragmento de un poema llamado Amor empieza por desasosiego, de Sor Juana Inés de la Cruz. Dice, de acuerdo con la lectura, ¿cuál es la operación retórica del último verso? Que dice aquí, apaga con sus lágrimas su fuego. En el contexto, bueno, primeramente no se puede apagar con lágrimas un fuego, y más aún que este fuego era una referencia al amor. Apaga con sus lágrimas el amor. Entonces ahí lo que tenemos es una metáfora, ¿sí? Es algo que realmente pues no ocurre en la vida real. Esta metáfora necesitamos ver cuál es su operación retórica, o sea, cuál es la función que tiene. Comparar implícitamente dos elementos, darles propiedades humanas al amor, exagerar la idea que se tiene del amor y del dolor o evocar esas sensaciones de percepción que se dan a través de los sentidos. Si te fijas, aquí nos está dando prácticamente las definiciones de lo que son otras figuras. Por ejemplo, darle propiedades humanas, pues esto es una personificación, pero no hay personificación. Exagerar la idea es una hipérbole, pero no hay una hipérbole. Evocar sensaciones de los sentidos es una imagen sensorial, pero no hay imagen sensorial. Lo que es una metáfora es básicamente comparar de forma implícita dos elementos. Dice implícitamente porque si fuera explícito sería un símil, ya que el símil debe contener una palabra de comparación muy clara como el cómo o el cuál. Pero esto no lo tiene. La metáfora también los compara, pero implícitamente. Por lo tanto, la respuesta correcta en este ejercicio es la letra A. Para la pregunta 34, ¿cuál es el tema central de la lectura? La lectura diciéndonos que el amor comienza con desasosiego, solicitud, ardores y desvelos. ¿El amor cómo comienza?
Crece con riesgos, lances y recelos, susténtase de llantos y de ruegos. ¿Cómo crece el amor y cómo el amor se mantiene? Doctrínale tibiezas y despego, conserva el ser entre engañosos velos, hasta que con agravios o con celos apaga con sus lágrimas su fuego. Y todo esto es justamente para saber cómo se apaga lo que dijimos que era el amor. Entonces, cómo el amor comienza, cómo el amor crece, cómo el amor se mantiene y cómo el amor se apaga o se termina. Estas, pues, son básicamente lo que podríamos llamar las etapas del amor o las etapas de una relación. Letra B es la respuesta correcta. Amor y dolor es muy general. El final del amor se enfocaría solamente en la segunda estrofa. Conflictos en pareja también se tocan indirectamente en la segunda estrofa, pero no en todo el poema. La respuesta es las etapas de una relación. Muy bien. Y en la pregunta 35, de acuerdo con la lectura, ¿qué puede ocasionar que el amor se termine? ¿El dolor, los engaños, los celos o el desasosiego? A ver, aquí cuando hablamos de que el amor se termine era el último verso, apaga con sus lágrimas su fuego. Pero ¿por qué hubo lágrimas? Esto lo dice en el verso anterior, hasta que con agravios o con celos. Los agravios, que significa daño, y los celos pueden ocasionar lágrimas que apaguen el amor. Entonces, si bien el dolor se puede entender como esta respuesta, es más clara la lectura cuando dice que son los celos. Los celos están provocando que haya lágrimas que apague el amor. El dolor sería como algo que uno puede inferir, pero la respuesta es muy fáctica y la pregunta es fáctica, entonces mejor una respuesta que sea fáctica. Engaños y desasosiego no tienen sentido dentro de esta respuesta, por lo tanto nos quedamos, reitero, con la letra C de casita, ¿vale? Bien, y la palabra ser en el verso número 6 se utiliza como, y aquí dice, ¿no? Conserva el ser entre engañosos velos. La persona, la relación, el amor o el amante. El ser va a ser una persona, entonces necesitamos que sea un ser humano. No puede ser relación ni amor. ¿Y cuál ser es? Pues específicamente el ser que tenía amor hacia la persona. La respuesta correcta es un amante, ¿sí? No una persona como tal, porque pues no estamos hablando aquí de tu abuelita. Estamos hablando de una persona que está en una relación. Digo, esto combina perfectamente con lo que dijimos de tema central. Ahora, aquí la duda seguramente es, pero profe, ¿cómo sabemos que es un amante y que no es la relación oficial? A ver, es que no estamos hablando de la palabra amante en el sentido de ponerle los cuernos a alguien. La palabra amante simple y llanamente significa que alguien ame a otra persona. O sea, una pareja estable son amantes y no es que estén poniéndose los cuernos, es que ellos se aman mutuamente y un amante es una persona que ama. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D en este ejercicio. Bien, aquí tenemos una pequeña lectura y nos pregunta justamente cuál es la idea principal del texto. Y en este ejercicio la respuesta correcta es la letra B de bonito, ya que pues justamente el texto nos habla de cómo se formó la luna, ¿sí? No se enfoca en el meteorito que impactó la Tierra, que de hecho el objeto principal del texto es la luna. Entonces, cualquier cosa que no tenga la luna se omite, como la A y la C. Y la D, estudios de los científicos sobre la luna, esto es muy general. ¿Estudios sobre qué? Hablamos del proceso de formación. Entonces, por esto nos quedamos con la letra B de bonito. Ahora, tenemos aquí otra lectura breve. Dice la pregunta 38, ¿cuál es el conflicto del texto? Y aquí justamente el conflicto del texto, pues es que esta muchacha, pues al final de cuentas, tiene ahí un problemita, ¿no? Dice, cuenta que un hombre compró una muchacha por unos 1000 denarios. Un día la miró y echó a llorar. La muchacha le preguntó por qué lloraba y él respondió, tienes tan bellos ojos que me olvido de adorar a Dios. Cuando se quedó sola, la muchacha se arrancó los ojos, ay, qué intensa. Este, y después de que se arranca los ojos y vamos un poquito más abajo, en la noche se la llevan, la raptan y dice, la muchacha disminuyó su valor para ti, pero lo aumentó para nosotros y la hemos tomado. Entonces, el hecho de que la tomen tiene que ver con el que se arranque los ojos. El conflicto en este texto es que se arranca los ojos. Y la pregunta es entonces, ¿cuál es el conflicto? Dice Dios, falta de adorar a Dios, la compra de las mujeres o el dinero. Ok, entonces el conflicto no era eso.
Pero esto fue lo que derivó el conflicto. ¿Por qué se arrancó los ojos? Ah, porque le dice que se le olvida adorar a Dios por sus ojitos. Ah, ok, entonces más bien el conflicto es la falta de adoración a Dios y por eso esta mujer, incluso podemos entender como también puede ser creyente de Dios, dice, ah, pues para que Dios no se enoje, pum, me sacó los ojos, ¿no? Entonces el conflicto real aquí es perdón, a adorar a Dios. Nos quedamos con la letra B de bonito en este ejercicio. Tenemos esta lectura sobre un papá que pierde a su hijo en la guerra. ¿Qué solución encuentra el padre ante la muerte del hijo? Cuando el texto nos comenta que el padre ya recupera el cuerpo y que lo entierra, ¿qué pasa? Dice, asistió el padre al entierro, tenía la cabeza descubierta, mientras tapaban al hijo con tierra ternada dura de hielo, la cabeza era calva, brillante, con unos cerquillos de pelos canos, perdón. Con la misma pistola hizo saltar la tapadera brillante de su calva. La calva es su cabeza. Entonces, si hace saltar la tapadera de su cabeza con una pistola, pues es que pues se metió un disparo en la cabeza. Quedó el cerquillo pelos de grillo rodeado de un agujero horrible de sangre y de sesos. Esto lo refuerza. Entonces, ¿cuál fue la solución cuando su hijo murió? Suicidarse. Suicidarse. ¿Va? La respuesta correcta es la letra B en esa pregunta 39, ¿vale? Bien, tenemos en la pregunta 40 una señal y tenemos un pequeño texto. Dice, la lectura anterior no se utilizará en, hay que ver qué dice el texto. Dice que esa indicación va a ser necesaria para ceder el paso en el tránsito que va a cruzar de una vía o incorporarse a ella. Entonces, desincorporaciones, bueno, de hecho, aquí está. Incorporaciones y desincorporaciones, si las tenemos. Y también nos comenta justamente que en todos los casos esta señal se ubica sobre la vía de menor flujo vehicular. Si son vías de poco flujo vehicular, pues tendrá que ser la letra D la que sí se mencione. En avenidas de alto flujo, pues no tendría sentido porque dice que se utilizan en vías de menor o poco flujo vehicular. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra B de Bonito. ¿Ok? ¿Quieres prepararte de la mejor forma posible, con muchísimo contenido, ejercicios, clases en vivo que serán impartidas por tu servidor en el área de español y habilidades transversales y del profesor Luis Conchas en el área de matemáticas? Tenemos el curso EGA 1 de 7 semanas para ti. Contáctanos si te interesa formar parte de este grupo. En un horario de 4 a 6:30 de la tarde estaremos dándote clases en vivo que se suben a una plataforma donde tú podrás verla la cantidad de veces que quieras ver este contenido. Recuerda que este curso contiene los elementos del examen de admisión que se presentó el año pasado y que estaremos dándote 7 exámenes de simulación, acceso a los ejercicios, a la plataforma y básicamente a el contenido explicado en video para que tú tengas todo lo que requieres para que seas un próximo admitido en la UAP. También, si te interesa, puedes tú acceder a cualquiera de nuestras modalidades online. Tú puedes prepararte a tu propio ritmo, sin clases o algo que te limite en horarios, contratando un paquete de 5 o un paquete de 10 exámenes simuladores que van a estar completamente explicados en tu plataforma y que van a contener los 65 esenciales, que son los 65 temas más importantes para tu examen de admisión. Si quieres más información al respecto, manda un WhatsApp al número que se ve allá arribita o escríbeme a mis redes sociales que estoy seguro que te puedo ayudar para que seas un próximo guapo o guapa de la UAP. Bien, ahora tenemos la pregunta 41. Selecciona la opción, selecciona de las siguientes opciones el antónimo de la palabra deleznable: imprudente, admirable, ruin o valeroso. Bien, a ver, deleznable probablemente es una palabra que no conozcas. Hay que saber que deleznable significa algo, mm, algo que se rechaza porque es malo. Vamos a decir que es algo, ¿cuál sería la palabra más apropiada para deleznable? Repudiable, repudiable, algo que se repudia, ¿no? Repudiable.
o reprobable, si lo queremos poner con palabras más sencillas, ¿sí? Buscamos el antónimo, que es la palabra opuesta a algo repudiable o algo que es reprobable. Imprudente, admirable, ruin o valeroso. Lo contrario a algo que se reprobaría sería que se admire. Algo reprobable es algo que uno no considera que esté bien. Algo admirable es algo que alguien considera que está muy bien. Por ello, la letra D es la respuesta correcta en esta pregunta 41. Aquí nos menciona que tenemos que llenar estos huecos con las palabras correctas, ¿sí? Bueno, aquí tenemos al final la palabra recapacitar, que me parece que es la más sencilla de las dos. Recapacitar debería saber que deriva del uso de la palabra capaz. Y ojito, que cuando una palabra que termina en Z se deriva a otra palabra, como en el caso de recapacitar, ojo, cuando una palabrita que termina en Z va a derivarse a otra palabra que tenga esta palabrita inicial, la Z se va a convertir siempre en C, ¿ok? Entonces, aquí deberías saber que o es la B o es la D de Diosito, no hay más, no está ni la A ni la C, ¿ok? Y aquí entra el otro problema. Conciencia, una está con C y la otra está con PCC en la parte de en medio de la oración. ¿Cuál va a ser la respuesta correcta? La respuesta correcta es la letra B de bonito, ¿ok? Ojo, la palabra conciencia, cuando estemos hablando solamente con la C, esta es una conciencia de términos o de corte moral, lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando tenemos la palabra conciencia, con S y con C, que también funciona, llamémoslo esto a la mente, al estado de alerta de nuestra mente, ¿sí? Ahí estoy tapando aquí, déjenme mover un poquito. Ahí está. La conciencia con SC es la referencia a, por ejemplo, cuando alguien se desmaya, pierde la conciencia. No es que pierda la moral, pierde la conciencia, pierde, pues, bueno, ¿no? Pero cuando hablamos de la palabra moral, aquí, por ejemplo, hay que hacer conciencia de que lo que hacemos está mal. Le iba solamente con C. Por lo tanto, en la pregunta 42, la respuesta correcta es la letra B de bonito. ¿Va? Muy bien. Continuemos con la pregunta 43. Vamos a regresar a donde estaba, por acá. Ahí, muy bien. Dice, selecciona la respuesta que no contenga un error gramatical. Ok, las oraciones son exactamente las mismas, pero hay que ver los signos de puntuación. La frase dice, para no estar viéndote mientras besas a otro, me iré. Me iré lejos de ti, de tus amigos, de todos y hasta de mí. Porque aquí la frase es, me iré lejos de ti. Pues desde ahí vamos viendo que esto no se debería romper, este elemento aquí no se debería romper. Entonces, aquí tienes lejos de ti, lejos de ti, lejos de ti. La letra es la única que lo rompe, esa va a estar mal, ¿sí? Ahora, ¿qué otro elemento podríamos observar? Tenemos un listado y requerimos comas de listado como hace rato dijimos. Y como hace rato dijimos, todo elemento que tenga una coma antes de la i, final del listado, va a estar mal. Entonces, de las que me quedan, porque la letra A ya la voy a ignorar porque ya no tiene caso que la esté evaluando, tenemos coma antes de la I sin coma e I sin coma. Entonces la letra B está mal, ¿ok? Porque esta coma no debería estar ahí. Y en el listado dice, me iré lejos de ti, de tus amigos, de todos. De ti, de tus amigos, de todos. Las dos en el listado están bien. Pero ¿qué pasa? Que la letra dice, me iré lejos de ti. Aquí, como está repitiendo, requería una coma que separe la información, ¿sí? Entonces, esta coma es la que nos hace falta por acá en la letra D. Está mal la letra D. Y pues sí, ya con esto podemos decir que la respuesta correcta es la letra C de casita, que es la que tiene todos los signos de puntuación utilizados de forma recta. Bien, vamos con la pregunta 44. Dice, selecciona la respuesta que no contenga ningún error gramatical, de nueva cuenta, ¿no? Dice, si no fuera porque me duele la espalda horrible, yo le ayudaba a cargar esas cajas. Si no fuera, perdón, si no sería porque me duele la espalda horrible, yo le ayudaría a cargar esas cajas. Si no fuese porque me duele la espalda horrible, yo le ayudaba a cargar esas cajas. Y si no fuera porque me duele la espalda horrible, yo le ayudaría a cargar esas cajas. Ok, aquí tenemos una estructura
acondicional, ¿no? Una estructura condicional en la que tenemos sí y un verbo, bueno, en este caso sí, no, y un verbo, y luego tenemos un segundo verbo de reacción, o sea, lo que pasaría, ¿no? Ayudaba, ayudaría, ayudaba o ayudaría. A ver, si tenemos expresión, el sí y un subjuntivo, el subjuntivo es una forma del verbo que nos da condiciones, justamente, y que se ocurre cuando algo, o que se dice, perdón, cuando algo realmente no está ocurriendo. Si no fuera o si no fuese, esas dos funcionan. Si no sería, no está bien. Requiere ahí en subjuntivo. Todas las demás también, a excepción de la B. La B al diablo. ¿Ok? Ahora, cuando ya tenemos el sí más el subjuntivo correcto, el segundo verbo requiere estar en pospretérito. ¿Y cuál es el pospretérito? El que termina en er y a. En muchas ocasiones, de forma coloquial, se utiliza el copretérito. ¿Y cuál es el copretérito? El que termina en aba o en ia. Pero esto está mal. En una estructura de si no ta, y luego otro verbo, debe ir con pospretérito, no con copretérito. Entonces, te fijas, la letra A dice le ayudaba, que es copretérito, y la letra C dice ayudaba, también en copretérito. Eso está mal. Aunque coloquialmente se diga, la estructura correcta es con el subjuntivo y con el pospretérito. La respuesta correcta es la letra D de Diosito. Si no fuera porque me duele la espalda horrible, yo le ayudaría a cargar esas cajas. ¿Va? Acuérdate de una canción muy, muy conocida para esta estructura condicional que te va a ayudar bastante a encontrar esos errores, que es una canción de Joan Sebastián, que dice, si no te hubieras ido, sería tan feliz. ¿Ok? Entonces ahí tienes justamente el sí con el subjuntivo, en este caso el hubieras, y el sería con el pospretérito. Esta oración, esta canción está gramaticalmente perfecta, así que si de repente no te acuerdas, utiliza esta canción para que te acuerdes, ¿va? Y por supuesto, estudia lo que son modos verbales, que te va a ayudar mucho en esta parte de estructura de verbos, ¿sí? Y en la pregunta 45 dice, ordena las siguientes oraciones para formar un párrafo coherente. Dice la letra A, sin embargo, más allá del... bueno, primeramente, antes de leer, ¿no? Hay que entender que en este tipo de ejercicios que tenemos oraciones desordenadas, cuando tú leas, tú vas a entender que hay ciertas expresiones que no pueden ser tu inicio. Y lo mejor sería siempre buscar el inicio, ¿va? Por ejemplo, tú no puedes comenzar una oración con un nexo, bueno, un texto, perdón. ¿Por qué? Pues porque no tienes nada antes que lo conecte. Entonces, sin embargo, no nos funciona. Siempre que tengamos un esto o una palabra referencial, esa o aquella, al principio de una oración, no va a ser correcta para tenerla al principio del texto, ¿sí? Y de aquí, las dos que tenemos pueden ser buenos inicios. La A y la B no. Entonces, la A y la B que tenemos, bueno, en este caso la opción A y la opción C, las vamos a omitir porque comienzan con las que no deberían comenzar. Cualquiera de estos es perfecta. Ahora, lo más óptimo para empezar un texto va a ser con una definición del tema. Que en este caso es la letra C. El ornitorrinco es un animal extraño que se asocia a la mezcla de varios animales. Ahí tenemos definición. Y la letra D no es definición. Entonces, la mejor opción va a ser la que comience con la letra C, que en este caso es la opción de Diosito, ¿sí? Si la leemos, tiene perfecto sentido. Letra C, el ornitorrinco es un animal extraño que se asocia a la mezcla de varios animales. B, esto se dice porque tiene un pico de pato, cola de castor y cuerpo de nutria. Embona perfecto. A, sin embargo, más allá de su curioso aspecto, combina porque habla del aspecto previamente. El ornitorrinco puede ser un animal peligroso, pues es venenoso. Y la letra D, se recomienda extremo cuidado cuando se maneja el ornitorrinco. Combina perfecto porque se va combinando y se va pegando propiamente con las oraciones anteriores. ¿Va? Muy bien. Pregunta 46, otra pregunta justamente de combinación de textos desordenados, ¿no? Una forma, como ya estaba comentando yo, de iniciar sería con
definiciones. Pero aquí lo que pasa es que no tenemos un texto descriptivo, tenemos un texto argumentativo, ¿sí? Dice, no pensemos en ser payasos y hacer la vida de cuadritos a las personas que queremos. Pensemos más bien en las consecuencias de nuestros actos de lo que es realmente gracioso. Podría comenzar, a lo mejor, digo, no le veo tanto problema. ¿Qué debemos tener claro antes de hacer una broma? No se puede perder la intención real de una broma. La regla de oro dice, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Al ser un texto eh, argumentativo, comenzar con una pregunta retórica, como es el caso, es una muy buena idea, porque va abriendo el tema para lo que el autor nos quiere decir. La número 3 dice, para ti puede ser divertido, pero ahí no dice de qué estamos hablando. No podemos comenzar con la número 3, definitivamente, entonces no va a ser la letra C. De las tres, el mejor inicio va a ser la número 2, ¿ok? Porque está iniciando propiamente un texto argumentativo. Entonces la A sale sobrando. Y ya solamente falta ver entonces cómo vamos a organizar las últimas, ¿no? Dice, ¿cómo vamos a conectar esta idea de que no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti? Bien, de aquí lo podemos conectar con aquella expresión que justamente nos dé un mejor argumento para lo que acabamos de decir. Para ti puede ser divertido, para todo el mundo de cabeza, esto no es un argumento. Pero si decimos, no pensemos en ser payasos y hacer la vida de cuadritos, pensemos bien en las consecuencias de nuestros actos, esto es el argumento válido que nos da para el segundo, para lo que ya se había dicho por acá. Entonces sería 2, 1 y vamos a cerrar con el 3. La consecuencia final, ¿no? Que esto puede ser un dolor de cabeza. Por lo tanto, la respuesta correcta para este ejercicio es la letra B de bonito. Espero que vayamos bien hasta aquí. Tenemos ahora la pregunta de otro texto justamente que habla sobre el aprendizaje y que está en desorden. Este definitivamente es un poquito más complicado, pero a ver, este texto es un estudio sobre el aprendizaje, ¿sí? Entonces, vamos a ver justamente cómo no podríamos comenzar apropiadamente un texto. La enseñanza centrada en el alumno siguió un enfoque basado en el ciclo del aprendizaje, partiendo bla, bla, bla. Y luego dice, esto permitió. Esta oración no comienza apropiadamente la frase o el texto, porque nos da a entender que ya hay más información, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿De qué estamos hablando en particular? Lo que comience con la uno, pues va a estar mal, ¿sí? La 2, el estudio analizó la efectividad de dos estrategias. ¿Cuál estudio? No nos menciona cuál estudio. No sabemos de qué estudio estamos hablando, entonces esta no puede ser porque comenzaría ya mucha la lectura. Tenemos el 4, dice, la revista Science es conocida por publicar avances en diversas áreas científicas, pero rara vez aborda investigaciones de educación científica. Sin embargo, en 2012, E.M. Granger y su equipo presentaron un estudio en esta revista destacando la importancia de la enseñanza de las ciencias en la educación básica, desafiando la idea de que la investigación en educación no es ciencia. Ok, bien, estamos iniciando bien. Y luego, ¿cuál conectaría mejor? ¿La 3 o la 2? Vamos viendo. Aquí estamos hablando de que presentaron un estudio. La 3 dice, los resultados mostraron que esta estrategia mejoró. Ok, ¿cuál estrategia? Aquí ya no conecta bien, ¿te fijas? Porque por acá no habla ninguna estrategia. Y acá ya dice que hay una estrategia. Entonces me indica que antes de la 3 debería haber otra oración, no la 4, que hable de una estrategia. Pero aquí estamos hablando de un estudio y luego lo dice, el estudio analizó la efectividad. Incluso sería más, tendría más sentido decir que analizó el estudio antes del resultado del estudio. Por lo tanto, de la 4 se va a conectar con la 2, no con la 3. Se cancela la A y entonces nos quedamos con la letra D de Diosito, ¿vale? Espero que se quede dando claras. Muy bien. Ahora, vayamos a la siguiente pregunta que tenemos aquí. La pregunta de este texto dice, selecciona el mejor enlace entre las oraciones 9 y 10. Dice, durante 3 horas mi mente queda libre de preocupaciones. Se concentra por completo en la música. Bien, en este caso, poner un pero que sería como de oposición y el aún así no nos funciona. Sería, durante 3 horas mi mente queda libre de preocupaciones, pero se concentra por completo, no tiene sentido porque la mente está libre de preocupaciones, ¿sí? Entonces, el pero y el aún así no nos sirven. Y el cómo, que es un nexo
Puede ser de causa-consecuencia, pero realmente en la oración suena raro. Durante 3 horas mi mente queda libre de preocupaciones, como se concentra por completo, está muy extraño. No va ahí el cómo. La I es un conector universal, te puede conectar cualquier cosa. Y entonces, como los otros conectores no nos sirven, la I funciona. Y dejamos entonces la I. Muy bien. Vamos a la pregunta 49. Dice, selecciona el signo adecuado para llenar el espacio de la oración número 1. Dice, cantar me ha ayudado mucho en la vida. Me levanta el ánimo, me quita preocupaciones y me alivia el estrés. Bien, aquí vamos a introducir lo que es una explicación. O sea, utilizaríamos un nexo de causa. Eso sería lo más óptimo, pero no hay nexo. Además de que de hecho también tenemos un listado posterior. Entonces, hay un signo que sirve para sustituir nexos de causa, porque aquí no lo tenemos, y aparte para introducir un listado. Y este es el signo de los 2 puntos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra B de bonito. Y se selecciona la oración que no tiene relación con el resto de la lectura. Buscamos una oración que no sirva. O sea, dentro del texto no tiene nada que ver con la lectura, ¿sí? Y bueno, estamos hablando del canto y de los coros de cantantes, pero no de la protección del ambiente. Nunca, nunca, nunca se menciona de nuevo la idea de la protección del ambiente. Por lo tanto, la frase que no tiene sentido en esta lectura es la letra B de bonito. La pregunta 51, ¿qué opción debería escribirse en el espacio en blanco de la oración número 3? Si fijas, todas las palabras son las mismas, que es la palabra trascendente, pero aquí están jugando con el uso de la S, de la Z, de la C y de la SC. La respuesta correcta, el cómo se escribe la palabra trascendente es con SC, no hay de otra. Por lo tanto, la respuesta correcta en este ejercicio es la letra B de bonito. ¿Quieres prepararte de la mejor forma posible, con muchísimo contenido, ejercicios, clases en vivo que serán impartidas por tu servidor en el área de español y habilidades transversales y del profesor Luis Conchas en el área de matemáticas? Tenemos el curso EGA 1 de 7 semanas para ti. Contáctanos si te interesa formar parte de este grupo. En un horario de 4 a 6:30 de la tarde estaremos dándote clases en vivo que se suben a una plataforma donde tú podrás verla la cantidad de veces que quieras ver este contenido. Recuerda que este curso contiene los elementos del examen de admisión que se presentó el año pasado y que estaremos dándote 7 exámenes de simulación, acceso a los ejercicios, a la plataforma y básicamente a el contenido explicado en video para que tú tengas todo lo que requieres para que seas un próximo admitido en la UAP. También, si te interesa, puedes tú acceder a cualquiera de nuestras modalidades online. Tú puedes prepararte a tu propio ritmo, sin clases o algo que te limite en horarios, contratando un paquete de 5 o un paquete de 10 exámenes simuladores que van a estar completamente explicados en tu plataforma y que van a contener los 65 esenciales, que son los 65 temas más importantes para tu examen de admisión. Si quieres más información al respecto, manda un WhatsApp al número que se ve allá arribita o escríbeme en mis redes sociales, que estoy seguro que te puedo ayudar para que seas un próximo guapo o guapa de la UAP. Tenemos otra lectura. Dice, seleccione el mejor enlace de las oraciones 8 y 9. Ok, oraciones 8 y la 9. Dice, prepara cualquier combinación que el cliente exija. Tienen los pedidos especiales. Bien, aquí sería raro tener un pero que es de oposición. Si están preparando combinaciones que piden, tienen pedidos especiales, no va a ser algo contrario. Entonces, ni el pero, ni el aunque, ni el más, de hecho, porque los tres son nexos de oposición y la idea no es opuesta. Más bien te está explicando. Preparan cualquier combinación porque atienden pedidos especiales, te está dando la causa. Por lo cual la respuesta correcta es la letra A. Y en la pregunta 53, ¿no? Tenemos cómo deberían escribirse las palabras subrayadas en la oración 6, que es la palabra éxtasis y paraíso. A ver, de entrada la palabra éxtasis es una palabra esdrújula que siempre debe llevar acento. Y como es esdrújula, pues va a tener el acento en la antepenúltima sílaba. O sea, en el caso de éxtasis, el acento tiene que estar en ex, ¿ok? No debe ir sin acento ni acento en la i. Por lo tanto, B y C están mal. Y nos queda la palabra paraíso. Esa es una palabra que tiene una acentuación muy particular
porque debe tener acentuación para generar un hiato, ¿ok? A ver, ¿qué pasa aquí? Si yo no le pongo acento a la palabra paraíso, no va a sonar como paraíso, va a sonar como paraíso, paraíso, ¿ok? Porque la A y la I se pueden juntar y generar un diptongo, o sea, puede generar, fíjate, puede generar que la A y la I se pronuncien en la misma sílaba, paraíso, paraíso, paraíso. Pero si yo lo que quiero es que se pronuncie como normalmente pronunciamos la palabra paraíso, en el que es paraíso, hay 4 sílabas, paraíso. Para que no suene como diptongo, digo, si se escribe como está, suena diptongo, hay una reglita en la acentuación de diptongos y de hiatos, que es que para evitar esto se tiene que acentuar la vocal débil, ¿sí? La vocal débil para romper justamente nuestro diptongo, ¿ok? Que las vocales débiles son la I y la U. Entonces, si acentúo la I, ya va a sonar como paraíso. Eso sería igual a lo que pasa con la palabra secretaria y secretaría, ¿no? Secretaria, secretaría. Tenemos 1 y 2 y depende si tiene acento o si no tiene acento. Por lo tanto, la respuesta correcta en este ejercicio es la letra D de Diosito, ¿vale? Muy bien. Ahora tenemos la pregunta 54. ¿Cuál es un sinónimo apropiado para la palabra subrayada en la oración número 10? Que dice aquí, bautizan, ¿ok? Dice, algunas personas bautizan su café con un chorrito de vainilla. Estamos hablando de café. Lo van a inicializar como si fuera un bautizo cristiano. Lo van a nombrar como para ponerle un nombre, lo van a mezclar o lo van a rebajar. Ok, como estamos hablando de, eh, de un término que tiene que ver con bebida, pues cualquiera de estas puede quedar, mezclar o rebajar. Las primeras no. Ahora, si lo están bautizando con un chorrito, es poquito. Entonces, no es como que lo estén rebajando, más bien va a mezclar café y vainilla. Por lo tanto, la respuesta correcta en esta pregunta 54 es la letra C de casita. Pregunta 55. ¿Qué signo de puntuación debería colocarse en el espacio en blanco de la oración número 10? Que luego lo tenemos aquí, un chorrito de vainilla, de licor o de algún otro de los múltiples consentidores. Bien, aquí tenemos un listado, vainilla, licor u otra cosa. Entonces, como es un listado, aquí se requiere una coma para separar los elementos. Por lo tanto, la respuesta correcta en la 55 es la letra D de Diosito. ¿Va? Pregunta 56. ¿Qué signo de puntuación debería colocarse en el espacio en blanco de la oración número 3? Bien, dice aquí, de un lado estaba el cuerpo, el animal humano que deglute alimentos, respira. Del otro lado, los procesos mentales. Bien, aquí tenemos un nexo que es de otro lado y que finaliza con una coma. ¿Por qué? Porque es un nexo que, de entrada, normalmente los nexos se les pone una coma anterior. El problema está en que no tenemos coma en la respuesta. Ok, nexos de 2 o 3 palabras, esto ya lo he comentado, pueden en algunos casos comenzar con coma o con punto y coma. Ok, si no estaba la coma, el otro que sí está es el punto y coma. Por lo tanto, en la pregunta 56, la respuesta correcta es la letra C de casita. Y estamos por finalizar. Últimas preguntitas. Dice la 57. Sinónimo apropiado para la palabra subrayada en la oración 6, que son inconcebibles. Dice, son inconcebibles una sin la otra. Ok. Desde antes, de hecho, nos decía, cultura y naturaleza son conceptos que tienen que pensarse conjuntamente y no aislados. Son inconcebibles. Te dice, no se tienen que pensar aislados. Entonces, algo inconcebible, ¿sí? ¿Qué será algo inconcebible? Algo inverosímil, algo atinado, algo confuso, algo posible. Y aquí pues hay que saber qué significa inverosímil. Inverosímil es que es no creíble, ¿sí? Y algo inconcebible pues es algo no pensable. Entonces son términos que si bien no son sinónimos exactos, atinado, confuso y posible no van con la idea de no pensable. La respuesta correcta en este ejercicio es la letra A, inverosímil. La pregunta 58 dice, selecciona el mejor enlace para las oraciones 4 y 5. Que tenemos justamente de otro lado los procesos mentales, la capacidad simbólica. Cultura y naturaleza
son conceptos que tienen que pensarse conjuntamente. Bueno, aquí creo que habría que leer un poquito más. Vamos leyendo el texto completo porque aquí nos ayuda a entender bien la idea. Cultura era de todo lo que hasta la segunda mitad del siglo XIX, lo que no era naturaleza. Había un dualismo entre naturaleza y cultura. De un lado estaba el cuerpo, el animal humano que degluta alimentos. O sea, hasta aquí no dice. Hasta ese momento había dualismo, eran dos cosas, ¿no? Y luego te dice, cultura y naturaleza son conceptos que se tienen que pensar conjuntamente, o sea, está rechazando lo que se mencionaba en el pasado. Si está rechazando, requerimos un nexo de oposición, y el único nexo de oposición es el no obstante. Por lo tanto, es de consecuencia, asimismo es de agregación, y ya que es de causa, pero requerimos oposición. El no obstante es el que cuadra perfectamente con la letra B en esta oración, perdón, con las oraciones 4 y 5 en estas dos oraciones. Muy bien. Y tenemos la pregunta 59, penúltima, ya estamos por finalizar. Dice, ¿qué signo debería colocarse en el espacio en blanco de la oración número 9? Esa está muy interesante. En la 9 tenemos una cita textual que se encuentra aquí, comienza aquí con las comillas, cierra con las comillas la cita textual y luego dice contestó Blanca. Esto de hecho lo mencioné en un video reciente que di de signos de puntuación. Cuando hablamos de una cita textual que va a tener sus comillas y se mencione quién lo dice, también puede estar la variante opuesta, que primero se diga quién diga la cita y luego esté la cita. Fíjate, eso está muy interesante. Lo más normal, de hecho, es que esté primero la persona. Pepita dijo, ¿no? Pues cuando esto ocurra, antes de empezar la cita hay que poner un signo de 2 puntos. Podrías estar pensando justamente entonces aquí poner la letra D, pero no, porque en este tipo de oraciones, cuando primero está la cita y luego está la persona, se tiene que separar con una coma, ¿ok? Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la letra A. Esa es regla, si no hay por qué discutirlo, ¿va? Y por fin, última pregunta de esta lectura, ¿cuál de las siguientes opciones finaliza mejor el texto anterior? La lectura era un texto acerca de un papá que se ve que hay una relación conflictiva con su familia y que están cenando juntos. Y que el final se menciona pues como una situación un poquito ríspida, ¿no? Y agregó hiriente, ¿quieres que te la alcance? Entonces, pueden continuar para finalizar. Siempre es bueno pasar tiempo de calidad en familia. A ver, si hay al final un problema, no tendría mucho sentido conectarlo con algo bueno. La relación con mis hijos ha ido mejorando. De nuevo, esto es algo bueno. No sé en qué momento de la relación de nuestra familia se fracturó tanto que llegamos a este momento en el que no platicamos ni en la cena. Esta frase combina perfectamente con el final. Vamos viendo la D. Todos estamos muy tristes desde la muerte de mi esposa. ¿En qué momento se habló de la esposa? Aquí le estamos metiendo un dato que en toda la lectura no se menciona. No podemos hacer eso. La respuesta correcta es la letra C de casita para que justamente esto nos dé a entender em, el hecho de que hay una mala relación y que no sabe cómo pasó esto, ¿va? Y bien, con esto finalizamos las 60 preguntas de la parte de lectura, bueno, perdón, de la parte de español. Fue una tarea titánica, 1 hora y media de video, pero estoy muy seguro que te va a servir bastante para tu examen de admisión de la UAP. Recuerda que si quieres mucho contenido gratuito para que tú puedas realizar tu examen de admisión, aquí en UNX te vamos a apoyar. Gracias por ver este contenido y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.